Hola oyentes de Radio Sefarad, como no podía ser menos, hoy también estamos con Pascal Roa desde Jerusalén para seguir de cerca la evolución de esta guerra, espadas de hierro, que enfrenta a Israel contra el grupo Hamas. ¿Qué tal, Pascal? Hola Jorge, pues bien, hoy es el día 62 desde el inicio de esta guerra, pues 62, 7 de diciembre, una guerra que empezó el 7 de octubre, o sea, 2 meses desde entonces, desde esa masacre, y hoy pues en el encendido de la primera vela, pues suena o se respira en Israel como un ambiente de búsqueda de luz, búsqueda de respiro y salir sobre todo de la oscuridad, ¿no? Entonces es como una fiesta a medias tintas este año. No hay muchos eventos previstos, pero así es, así se respira aquí en Israel con la guerra que sigue y vamos a contarla. Vamos a contarla, pues ponnos al día con lo último que se conoce de la evolución de esta guerra. Y pues quizás una triste noticia, bueno, siempre son tristes cuando hablamos de bajas de soldados de Tzal, pero acaba de fallecer o acaba de anunciar el fallecimiento de Gal Eisenkot. Es un soldado de 25 años que es hijo del general o ex general Gadi Eisenkot, que conocemos porque forma parte con Gantz, con Galán y con Netanyahu del mini gabinete de guerra, si quieres, con un papel de observante. Pero sí, es como, digamos, un nombre conocido dentro de los más anónimos, de los 89 en total de las bajas que tenemos desde el 7 de octubre, sin contar los soldados que murieron ya el mismo día del 7 de octubre, que se remontan a más de 300, y en total serían como unos 420 soldados muertos desde el 7 de octubre. Esa es la última noticia. Hemos visto también hace unas pocas horas imágenes de miembros, de terroristas de Hamas en algunos lugares sin ropa, ¿sabes? Desnudándoles para asegurarse de que no llevan arma encima ni chalecos suicidas. Se les ha visto como, se ha visto como decenas de soldados perdón, de terroristas que se rinden, y según Times of Israel sería en zonas del norte, en Jabalia, entre otros, y sin aclarecer si sería una tendencia en rendirse. Sabemos que en el norte todavía hay enfrentamientos, sobre todo contra bastiones muy concretos, bolsas de resistencia todavía en el norte. Sabiendo también que muchos enfrentamientos tienen lugar ahora en el sur, en Cañunis o cerca de Cañunis. Pues desde ayer o desde hace 2 días ya, Cañunis está totalmente sitiada, totalmente cercada. Sabemos cómo, más o menos cómo va Tzahal, metro tras metro, poco a poco, con toda la fuerza del aire, del mar y de los tanques, artillería, infantería, o sea, todo concentrado para también minimizar las pérdidas de soldados de Tzahal. Y Cañonis pues está en boca de todos también porque es un lugar donde se cree que todavía quedan muchos líderes. Sabemos que es ahí donde crecieron los grandes líderes de Hamas hoy en día en la franja, que son Yahya Sinwar, su hermano Muhammad, también Mohammad Deif, uno de los grandes líderes también, sin saber a ciencia cierta si están ahí todavía o si ya han escapado por túneles, pero Zahal y también ayer en su discurso Benjamin Netanyahu insistieron en que ahí les vamos a buscar, ahí estamos y ahí van a notar nuestro soplo en su nuca. Entonces, es también una señal, tanto las imágenes que hemos visto de terroristas sin ropa, rindiéndose, y los discursos también contra los líderes en Cañunis son muestras de propaganda, pero que tienen mucho impacto en los terroristas mismos de Hamas y en la sociedad palestina en general, ¿no? Entonces,
sería como las últimas noticias de Gaza. También decir que hay muy pocas sirenas, o sea, tocando madera, ¿no? O sea, sabemos que de repente puede haber algunas, pero desde la última vez que nos conectamos, Jorge, pues ha habido como lapsos de 14, 16 horas sin ni una sirena. Y hablo, por supuesto, aquí en Jerusalén, Tel Aviv, pero también en la franja, acerca de la franja de Gaza, en ningún lugar. Ayer sí que hubo unos 12 cohetes que fueron lanzados por la tarde sobre las 4 hacia Beersheba. Y hacía tiempo que Beersheba no recibía nada. Y se descubrió y lo denunció Tzahal que lanzaron esos cohetes desde una zona humanitaria. Es decir, que en la franja de Gaza en el sur hay como unas zonas muy delimitadas donde se refugia la población y de repente se descubre que desde ahí también disparan cohetes, poniendo en peligro, una vez más, a la población civil y a los trabajadores humanitarios que también están ahí. Entonces, esto prueba una vez más, si hiciera falta, todo el cinismo de Hamas con el que no se puede contar, porque si disparan desde ahí, sabiendo que la táctica de Tzahal es localizar de dónde vienen los cohetes y enseguida responder y enseguida intentar matar la célula que se encuentra ahí. Pero ahí, porque es una zona humanitaria, no lo van a hacer. Entonces, esto se descubrió ayer, ¿no? También se sabe del periódico Al Monitor que Egipto, que también se las ve venir, está construyendo de forma acelerada una segunda o tercera capa de su muralla fronteriza a lo largo de la frontera con Gaza. Es decir, que realmente Egipto está poniendo toda su labor en frenar la posible fuga de refugiados y sabiendo que hablando de refugiados también se habla de terroristas que se mezclan con la población civil. Entonces ellos también están muy al loro. Y para terminar también, ayer se descubrió un alijo muy importante de armas en el norte, que es el alijo más importante que se ha encontrado todavía, con más de 100 bazucas, más de 100 misiles antitanques explosivos, cohetes de larga distancia también, granadas, drones. Así que poco a poco Tzal va haciendo acopio de lo que encuentra, lo lleva a laboratorios para analizar o los destruye simplemente in situ. Pues esto es para el frente de Gaza. Para terminar, también se vio un video impactante, y hablamos de imágenes, los soldados sin su ropa, o sea, siendo arrestados antes de ser interrogados, los discursos de Bibi, de Netanyahu, de Tzal, sobre Sinwar y sobre Cañunis. También se ha filtrado un video de un túnel a punto de ser inundado. Se ha visto en las redes sociales, que es seguramente muy desconcertante para los terroristas, porque es muy angustioso, que cualquiera que lo ve se siente mal. Entonces, hay todavía un poco de secretismo sobre el uso de bombas de agua, de tuberías de agua, pero se han visto en las playas, se ha visto este video sin mucha más precisión, sabiendo que se está tanteando porque puede haber problemas de medio ambiente, problemas de derribo de edificios de repente, problemas también con la presencia de rehenes. Así que todo esto se está haciendo poco a poco como suele hacer el Sahel. Eso respecto a la Franja de Gaza. Y tenemos, como siempre, un repaso a los otros frentes, al Líbano, Siria y Cisjordania y también el sur de los hutíes. Digamos que hay otras zonas que han participado a lo largo de estos 2 meses. Sí, también a lo largo de los 2 últimos días ha habido misiles balísticos lanzados, disparados desde Yemen por los hutíes, que fueron interceptados por el sistema de defensa Arrow, Flecha, de Israel, que es un misil antimisil de más capacidad que el simple Iron Dome, la cúpula de hierro que tiene Israel para los cohetes que vienen de Hamas. Se ha interceptado sobre el Mar Rojo, reivindicado por los hutíes.
Y esto viene después a colación de asaltos, recordemos, de 3 buques comerciales o de guerra durante el fin de semana. Se ha sabido que Arabia Saudita ha pedido a los Estados Unidos de responder con moderación para evitar escalada y a su vez los Estados Unidos han pedido a Israel de hacer lo mismo, de estar comedidos en sus respuestas contra los sutiles, que no son útiles. Así las cosas. De momento, tensión, pero sin escalada en el sur, del lado de Yemen. En el norte de Hezbollah, pues la última noticia que recibimos está bien una desgracia. Murió un civil israelí hace poco del golpe de un misil antitanque disparado desde el Líbano. Estaba en su coche una persona de unos 60 años y ya le encontraron muerto. A su vez, Israel se disculpó por haber matado, es un hecho bastante raro en una guerra, pero se disculpó ayer por haber matado de forma errónea, aparentemente, a un soldado libanés, es decir, del ejército regular, normal, del Líbano y no de Hezbollah, durante un ataque aéreo que propició Tzahal contra una amenaza de Hezbollah. Y para terminar, Galán, el ministro de Interior, se reunió con alcaldes de pueblos limítrofes y les prometió que Tzahal empujará por lo menos a Hezbollah más allá del río Litani. Es una cosa importante porque los habitantes del norte de Israel con dificultad podrán volver a su casa si no se hace nada con Hezbollah, que está justo asomando a la frontera. Cuando sabemos que las fuerzas de las Naciones Unidas, como la FINUL, en las que están Italia, España, pues tenía que haber hecho de zona tampón, que era su cometido, es decir, estar a 30 kilómetros, que Hezbollah no pase los 30 kilómetros más allá del río Litani, pero no hicieron su labor, su deber, y ha sido siempre violada esta zona por Hezbollah sin resistencia de la FINUL. Así que vamos a ver cómo cumple esa promesa el gobierno de Israel. Bueno, querías comentar algo en el plano internacional, porque si no yo hablo algo de España. No, para terminar con Cisjordania, pues siguen los arrestos habituales. Son dos palestinos supuestos terroristas murieron en el campo de refugiados de Farah, en el norte. Y esto más para Cisjordania y para internacional, pues te cuento que hay una visita en la zona de Putin. Putin que no puede ir a muchos lugares ahora porque está bajo una orden de detención por parte de la Corte Penal Internacional después de su invasión a Ucrania, así que se dedica a visitar a quienes, pues a países del Golfo, a Arabia Saudita, estuvo en los Emiratos y hoy está en Irán, reencontrándose con sus amigos. Las imágenes que se han visto del Congreso de Estados Unidos, igual quieres hablar de esto, pero simplemente se ha comentado mucho en Israel esta vista en el Congreso de Estados Unidos de las 3 presidentas de Harvard, de la Universidad de Pensilvania y del MIT, que son de las universidades de élite, que contestaron que alentar el genocidio de los judíos ni es acoso, ni rompe código de conducta de la universidad, y depende del contexto. Así que esto se ha comentado muchísimo, muy criticado aquí, por supuesto en Estados Unidos, pero aquí duele mucho. Y bueno. Bueno, eso es el contexto. Ese es el contexto, sí. El contexto es, si es para matar judíos, puede hacerse. Si es para cualquier otra cosa, es un crimen contra la humanidad. Pero no llames a nadie gordo ahí, porque ahí... No, gordo, te llevan preso, el Me Too, etcétera, etcétera. Pero si quieres insultar a los judíos y a los israelíes, borrarlos del mapa y decir que son unos genocidas, estás invitado a las mejores universidades de la Ivy League, como las llaman. Bueno, yo aquí quiero hablar, si me permites, de algo del panorama nacional español. Esta vez no me voy a meter con el gobierno para hacer una excepción, pero sí con algo. Mira, hay un término que se ha utilizado durante años
para hablar de cómo hacen los palestinos su narración, que es la palabra cleptohistoria. No sé si la has oído hablar. Es Ah, como historia robada, clepto de cleptomanía, ¿no? O sea, cuando ellos hablan de sí mismos como si ellos hubieran sido las víctimas de una Shoah. Es decir, todo lo que le pasó a los judíos es lo que los judíos le están haciendo a ellos. Y ahora he visto en Facebook, he descubierto una clepto ONG. Esto ya es el no va más, porque es una tal asociación Paz Ahora. Claro, yo vi Paz Ahora y pensé en el movimiento Shalom Akshav, que existe en Israel, creo que ya son 50 años, desde, si no es desde la guerra de Yom Kippur, es de poco después de esa guerra, en los años 70 o como mucho en los 80, aparece el movimiento pacifista Shalom Akshav, formado en su principio por coroneles y mandos del ejército que se oponen en principio a la guerra contra los palestinos y que hay que buscar vías para la paz. Esto en el estamos hablando 78, sí. del 78. 78. Claro, que es cuando vino Sadat y la gente empezó a pensar de que la paz era viable y que también se podía llegar a la paz con los palestinos. Bueno, este grupo, Asociación Paz Ahora, me llamó la atención porque el cartel que convocaba una manifestación que tuvo lugar el sábado pasado ponía por una Palestina libre del río al mar. Y yo digo, me parece que no son los mismos de Shalom Akshav que yo conocía. O sea que han robado el nombre de Paz Ahora, Shalom Akshav, que solamente responde a una conjugación traducida del hebreo, porque paz ahora en español está mal conjugado. Queremos la paz ahora, paz inmediata, no sé. Paz ahora es una traducción literal del hebreo y para confundir a la gente, pero no es Shalom Akshav. Dice, una asociación antibelicista de ayuda a las víctimas del militarismo y la guerra. Entonces uno puede decir, bueno, son pacifistas. Pues no, pues lo que están diciendo es que Israel es genocida y que hay que eliminar a Israel del mapa. Y lo hacen muy gráficamente porque el cartel de la convocatoria es el mapa de Israel según la Palestina británica, es decir, que incluye a lo que hoy en día es Israel y también a los territorios, sin límites intermedios, ¿no? Esto también aparece en la camiseta del club de fútbol Palestina en Chile, este mapa de all inclusive vendría a ser, ¿no? Es decir, todo es Palestina. Todo es Palestina, es como decir, todo es el mundo islámico y déjense de chorradas. Entonces, estuve mirando un poco porque era una página de Facebook y digo, a ver qué más, qué otras lindezas han escrito y entonces he visto una referencia un poquito anterior que era del 29 de noviembre. Y el 29 de noviembre, un cartel mucho más explícito que pone 29 de noviembre que en el 1947, las Naciones Unidas, no, no Netanyahu o no sé quién, las Naciones Unidas declaró la partición de Palestina en dos estados, que dijo uno judío, no un estado israelí que puede ser árabe, uno judío y uno árabe, porque la palabra palestino todavía no se identificaba con lo que hoy en día conocemos como palestinos. Entonces, el 29 de noviembre hicieron un cartel, esta misma asociación Paz Ahora, que como dicen son antibelicistas, diciendo no a la partición de Palestina. ¿Qué quiere decir no a la partición de Palestina? Que Palestina es una, y como diría el Führer, es una e indivisible, ¿no? Exacto, pues Palestina es una y en todo caso pertenece al mundo islámico, porque tampoco yo creo que les venga mucho la cuestión nacionalista de que
Palestina es diferente de Siria o de Egipto o de Líbano, o si me llamas un poquito más, el Magreb, y si me das una pastillita para aflojarme, te diré también de España. Todo eso forma parte de lo que era el mundo que es el que el buen musulmán yihadista está obligado a recuperar, que son las tierras que alguna vez fueron musulmanas. O sea que no es ni por Palestina, no es ni contra Israel, sino que es contra cualquiera que no sea musulmán. Es más, tomando un poquito de memoria de lo que fue Daesh hasta hace muy pocos años, ya no era solamente contra quien no es musulmán, sino contra quien no es musulmán según su visión del Islam, que es una visión muy radical y muy antigua, es decir, muy de la época, incluso yo diría, del propio Mahoma, sin referirse a los otros que les heredaron y lo interpretaron, es decir, de que aquí a sangre y fuego, sin ambajes y sin medias tintas, así como mencionábamos el otro día, Mahoma, dentro de lo que hoy en día es la península arábiga, sometió a los judíos de la secta de Al-Quraisha y mató a todos los hombres, y a las mujeres y a los niños los tomó como esclavos del Islam. Pues esto mismo es lo que Paz Ahora, esta organización pacifista, antibelicista, de ayuda a las víctimas del militarismo y la guerra, quiere brindar como, digamos, su bondad al mundo, ¿no? Y lo hace robando el nombre de una agrupación israelí judía. Así que, bueno, este era mi apunte para el día de hoy. Más allá de la cleptohistoria, también está la cleptonege, que no sabía cómo conjugarla y decirla, cleptongo o cómo. Me parece muy bien. Pues nada, yo, si quieres para terminar, pues diría que hoy es el encendido de la primera vela de Hanukkah y he estado en un acontecimiento, una ceremonia de encendido y ahí había todo tipo de gente, o sea, de los religiosos a los menos religiosos, a los seculares, pero también en esta congregación que lo organizó, pues se invitó a mujeres y hombres musulmanes y a cristianos y a drusos y es un recuerdo que me llevo para el primer día de Hanukkah porque en el fondo en Israel, a pesar de lo que se perciba desde fuera, sobre todo desde la ignorancia, pues hay mucha diversidad y así florece Israel, así ha florecido a lo largo de los 75 años gracias a esa diversidad que se fortalece desde todos los sectores de la población, a pesar de todas las dificultades. Así que, bueno, este es mi mensaje para el primer día de Hanukkah. Me parece excelente y no voy a agregar nada porque no quiero estropearte un mensaje tan bonito. Muchas gracias, Pascal. Nosotros mañana, a pesar de que es fiesta nacional aquí en España, pues me verás aquí atendiendo y combinando contigo para no dejarnos huérfanos de novedades sobre lo que está sucediendo en Israel. Así que hasta mañana nos despedimos y todavía no te digo Shabbat Shalom, pero sí te digo Hag Sameach. Hasta mañana.